este video les voy a explicar cómo podemos medir la presión de un gas en el laboratorio. Pero antes, veamos cómo funciona un barómetro, que es el instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica y que fue utilizado por primera vez por Torricelli, que era un discípulo de Galileo, allá por el año 1600 y pico, para medir justamente la presión atmosférica, y por eso una de las unidades de presión que se utilizan es el Torricelli o milímetro de mercurio, en honor al que hizo la primera medición. Para hacer la medición, lo que él empleó fue una bandeja que contiene mercurio líquido y llenó un tubo cerrado por uno de sus extremos con mercurio líquido. Utilizó mercurio porque es uno de los pocos elementos de la tabla periódica que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente, y que porque es muy denso, muy pesado, entonces no tenía que usar una columna demasiado alta y iba a ser bastante fácil de visualizar el efecto que quería medir. Y lo que quería medir era justamente la presión atmosférica, que es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera por unidad de superficie, en este caso sobre la superficie del mercurio líquido que se encuentra en la bandeja externa. Entonces lo que hizo fue llenar el tubo con el mercurio líquido, invertir el tubo y colocarlo dentro de la bandeja. Al hacerlo, el nivel del mercurio dentro del tubo descendió sobre la superficie del mercurio dentro del tubo. Lo que queda es vacío, y cuando se equilibraron las presiones, la altura del mercurio dentro del tubo permaneció constante. Esa altura de la columna de mercurio fue de 760 milímetros de mercurio, o una atmósfera, que es la que corresponde a la presión atmosférica, porque en esta situación la presión ejercida por esta columna de mercurio es igual a la presión ejercida por el aire sobre la superficie del mercurio que se encuentra en la bandeja. Entonces, sobre este punto del tubo de mercurio, que se encuentra al mismo nivel que la superficie del mercurio en la bandeja externa, las presiones son exactamente iguales, iguales a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. La altura de la columna de mercurio es la que está ejerciendo una presión igual a la que ejerce el aire sobre la superficie del mercurio de la bandeja. Entonces, de esa manera decimos que podemos medir una presión a partir de la altura de la columna de un líquido por encima del nivel del líquido en el recipiente más externo. Bueno, ahora supongamos que estamos en el laboratorio y que queremos medir la presión de un gas producido por descomposición de un sólido. Un sólido se puede descomponer si lo calentamos exponiéndolo a la llama de un mechero, y entonces ese sólido, supongamos que al descomponerse, libera un gas. Puede ser un clorato que libere oxígeno o un carbonato que libere dióxido de carbono. Y queremos medir entonces la presión del gas que se produjo. Para ello vamos a usar se puede usar este tipo de dispositivo, en donde llenamos un vaso graduado con agua y lo colocamos invertido dentro de una bandeja que también está llena de agua. El vaso va a estar lleno de agua, y a medida que se va liberando el oxígeno o el gas por descomposición del sólido, se va a ir desplazando el nivel del agua. El agua, como muchos líquidos, tiene la característica de que cuando está en un recipiente cerrado, parte de las moléculas del líquido pasan a la fase gaseosa y contribuyen también a la presión del gas. Por lo tanto, acá tendríamos una mezcla del gas producido en la reacción y que hemos hecho burbujear a través del agua, más las moléculas de agua que hayan pasado a la fase gaseosa y ejercerán también una presión. Tenemos una mezcla del gas producido más las moléculas de agua. La presión, eso se conoce como presión de vapor de un líquido,
y esa presión de vapor depende de la temperatura y está tabulado para cada líquido. En el caso del agua, el valor de la presión de vapor dependerá de la temperatura y podemos sacarlo de tabla. Por ejemplo, si estamos trabajando a 25 grados, haciendo esta medición a 25 grados, nos fijamos cuál es el valor de la presión del vapor del agua a 25 grados y vemos que es 23,8 milímetros de mercurio. Entonces quiere decir que a esa temperatura siempre habrá moléculas de agua que han pasado a la fase gaseosa y que estarán ejerciendo una presión de 23,8 milímetros de mercurio, que tendremos que tener en cuenta porque va a estar sumando a la presión ejercida por el gas producido, que estará en esta zona del vaso. Ahora sí, una vez que termina la reacción y deja de producirse el gas, desplazamos el vaso de modo tal que el nivel del agua dentro del vaso sea igual al nivel del agua en la bandeja externa, decimos que la presión que está ejerciendo el gas más el vapor de agua dentro del vaso va a ser igual a la presión atmosférica, porque es la presión ejercida sobre un punto de la superficie del agua dentro del vaso que va a estar al mismo nivel que cualquier punto de la superficie del agua en la bandeja externa. Por lo tanto, la suma de la presión del gas más la presión de vapor del agua es igual a la presión atmosférica en esta condición, cuando el nivel del agua es igual dentro del vaso y fuera del vaso. Por lo tanto, podemos decir que esto es válido en esa condición, presión del gas más presión de vapor de agua a la temperatura que se está trabajando igual a la presión atmosférica. Y podemos así calcular la presión del gas como la diferencia entre la presión atmosférica, que será la que midamos ese día con un barómetro, menos la presión de vapor de agua. Y así podemos obtener, si esta también la presión atmosférica la obtenemos en milímetros de mercurio, entonces de la resta directa podremos obtener la presión del gas que hemos producido. Y después, aplicando la ecuación general de los gases, podemos calcular el número de moles de gas que hemos obtenido por descomposición del sólido por calentamiento con el mechero. Veamos otro ejemplo en el que estamos produciendo un gas, pero ahora el nivel del líquido dentro del tubo invertido no es igual al nivel del líquido en la bandeja externa. En este caso se utiliza una probeta, que es una probeta graduada, y se llena con agua y se introduce en una bandeja que también contiene agua. Y la reacción que se está haciendo acá, se está llevando a cabo acá, es entre granallas de zinc y ácido clorhídrico. El producto de la reacción es hidrógeno gaseoso y cloruro de zinc que queda en el tubito. Se libera entonces el hidrógeno gaseoso, se burbujea a través del agua y se va ubicando en esta zona de la probeta. El nivel del agua va descendiendo a medida que se va produciendo mayor cantidad de hidrógeno hasta que se termina la reacción. Cuando se termina la reacción tendremos una determinada altura del agua dentro de la probeta. Entonces ahora no nos quedó el nivel del agua dentro de la probeta igual al nivel del agua en la bandeja externa, sino que este es superior. Y la presión entonces tendrá una contribución de la presión del hidrógeno producido más la presión del vapor del agua, que existe siempre en equilibrio con el agua líquida, más la presión ejercida por esta altura del agua sobre un punto del líquido que se encuentra al mismo nivel que la superficie del agua en la bandeja externa. O sea que la altura que tenemos que tomar para considerar la presión será aquella entre el nivel del agua en la probeta y el nivel de la superficie del agua en la bandeja externa. Entonces, esta suma de presiones, la presión de hidrógeno más la presión de vapor del agua más la altura de la columna de agua expresada en milímetros de mercurio, va a ser igual a la presión atmosférica.
y de ahí podemos despejar entonces la presión de hidrógeno como la diferencia entre la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua que la sacamos de la tablita menos la altura de la columna hidrostática expresada en milímetros de mercurio. Para ello tendremos que pasar la altura de la columna hidrostática, o sea, esta altura que está indicada acá, la columna de agua, en milímetros a milímetros de mercurio, para lo cual hay que multiplicar por el cociente de la densidad del agua respecto a la del mercurio, porque el agua es mucho menos denso que el mercurio y por lo tanto la altura de una columna de mercurio que produce la misma presión va a ser mucho menor que la altura de una columna de agua, puesto que es mucho más pesado, así que se necesita una altura más chica. Cuando se hace esta conversión se obtiene entonces la altura equivalente en milímetros de mercurio.